pararse un ratito y sentarse a escuchar. Tenemos el gusto de presentar un libro con traducciones de autores holandeses de teatro, dramaturgos. Este libro se llama Voces bajo el nivel del mar. Les vamos a contar un poco de dónde viene este libro, quiénes son los autores, son 4, de los cuales tenemos 2 con nosotros, Gibe Willems y Rob de Graaf, quiénes estamos involucrados y vamos a leer algunos fragmentos y demás. Primero que nada, y los autores van a leer en holandés. Esta es una gran oportunidad para que escuchen cómo suena la lengua, cómo suena el teatro en holandés. ¿A leer en holandés? Sí, claro. Pero necesitan el texto en holandés. Cierto. Pero era bonita la idea. ¿Tú lo tienes? No, bueno, ahorita vemos. No. Pero bueno, en fin. Primero que nada queremos agradecer a la FELIT, por supuesto, al CITRU por darnos el espacio de presentarnos aquí. Y bueno, y nosotros somos una coalición de muchas fuerzas. Una es, por supuesto, los textos de la capilla. Aquí está Gabriela Gurayev, que ayudó a formar el libro, que conoce bien las obras, que estuvo ahí viendo cada detalle. Los textos de la capilla, pues muchos quizá ya los conozcan, han publicado mucho teatro mexicano e internacional y tienen gran experiencia con hacer lazos entre las puestas en escena y los libros y el espectador. Entonces es un honor trabajar con ellos. Otra fuerza es, por supuesto, el gobierno de Holanda. Tenemos el honor de tener a la embajadora de los Países Bajos, que nos acompaña aquí, Margriet Leenhout. Y también su colaborador, Mark Verstuur, que está con nosotros de la embajada. Y es un honor, la verdad. ¿Por qué? Pues porque queremos hacer una relación entre México y Holanda, entre las culturas teatrales, que casi no existe. Hay algunos ejemplos, algunas cosas, como por ejemplo lo que está haciendo Adelheid Rose y Daniel Jiménez Cacho allá en Ciudad Juárez ahora, y lo hicieron antes aquí en Tepito. Lotte Feijkemans, una de las autoras de las cuales hay obras en este libro, también escribió GIF, que se tradujo Antes te gustaba la lluvia, que fue bastante exitoso aquí. Entonces, bueno, hay algunos referentes, pero es una relación que comienza y tenemos muchas ganas de que sea una relación a largo plazo, de que se vaya desarrollando y no solamente entre las dos culturas, sino también de las dos culturas con otros países del mundo. En fin, ahora vamos a ahondar un poco más en eso, pero en fin, gracias al gobierno de Holanda y también que nos apoyó financieramente para realizar todos estos proyectos vía FPK, Volkspodiumkunsten Dutch Performing Arts, que es un programa para llevar el teatro holandés al resto del mundo. Entonces, bueno, ¿quiénes somos como el corazón que empezamos a mover estas cosas? Nos llamamos Lazuli Teatro o Lazuli Theater, y nos planeamos hacer proyectos en los dos países. En México hay un equipo, en Holanda hay otro. En México está Edgar Chías, que acaban de verlo aquí sentado, es parte de Lazuli. Alberto Castillo, con quien hemos hecho la selección y la traducción del libro de estas obras, lo hicimos entre Alberto y yo. Gabriela Ochoa, que estuvo dirigiendo una de las lecturas, acá está, y Abraham Vallejo, que en este proyecto está produciendo, está acá atrás. Y esta es la parte mexicana. En Holanda tenemos otras personas que, bueno, no conocen todavía. Y pues ahora se han sumado un poco, en este proyecto a Gibe Willems y Rob de Graaf. Estos dos autores que tienen aquí son autores con mucha experiencia en Holanda, muy queridos, y los otros dos, Lotte Feijkemans y Peter Wittenbos también. Entonces, son más conocidos, dice él, lo que no es verdad. Pero bueno, bien, pues esa es una introducción. Entonces, vamos a entrar en materia. Pero antes, me encantaría que hablara la embajadora, que nos diera un poco una idea
Pues ella es nueva en México, ¿no? Porque acaba de llegar hace unos días. Apenas hoy llegó su mudanza, me parece. Le dejo el micrófono. Bienvenida. Hola a todos y todas. Mi nombre es Margriet Leemhuis y soy la embajadora de Holanda y me encanta este proyecto porque mi trabajo es fomentar, desarrollar las relaciones entre Holanda y México y ahora están ustedes haciéndole para mí. Entonces, muy bueno. Sí, ya están pagando, ¿no? El gobierno holandés. Yo verdaderamente espero que va a llegar un siglo de oro, como lo hemos tenido en el siglo XVI. Un siglo de oro de teatro y de cultura holandesa, un intercambio entre México y Holanda. Y espero ver estos textos y agradezco a Capilla, eso es un momento histórico porque es la primera vez que sale un libro, ¿no? ¿Sí? No sé si antes que estaba Sí, momento histórico. Primera vez. Y ustedes están presentes a este momento histórico porque sale este libro. Eso es muy bien. Y espero que vamos a ver estas dramaturgías en el teatro y aquí en México. Ojalá y bueno, en todo el mundo iberoamericano, ¿no? Porque se habla en todo el mundo, casi en todo el mundo español, entonces van a llegar, van a ser famosos, ¿no? Sí, ahora sí. Quisiera utilizar este momento también para decirles que va a llegar mucho más cultura desde Holanda. Vamos a tener nuestro escritor, el más famoso, Arnold Grunberg, al fin en Guadalajara, y él empezó su carrera con una obra de teatro, lo sabía, ¿no? Sí. Entonces la próxima vez debemos traducir este también y va a llegar nuestro ballet nacional. Ya, National Ballet en el Festival Cervantino y también en Guadalajara. Entonces con eso ya empezamos bien, ¿no? Pero vamos a seguir trabajando. No, nada de eso. Yo creo que es un verdadero intercambio, ¿no? Y eso es lo que me gusta en este proyecto, que es mexicano-holandés, y ojalá van a Holanda escritores mexicanos y vamos a ver su teatro en Holanda. Y con eso, Olinda, Holanda, vamos a... Lo decían desde chica. ¿Sí? Decían Olinda, Holanda, yo no sabía que me iba a ir. Tenía que ser, ¿no? Y además es una isla en Brasil que, Sí. a diferencia del resto de Brasil, o bueno, de casi todo Brasil, fue colonizada por holandeses. Y en el Rijksmuseum puedes ver una pintura y está la isla de Olinda. Pero bueno. Que no me alcanzó la voz. No, pero entendieron. Bueno, gracias a todos. Yo quiero escuchar un poco este texto en holandés y a lo mejor en español también. ¿Sí? Vamos a conocer un poco, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, pues bueno, ya se acerca, ya viene de regreso Linda. Muchas gracias. Muchas gracias, Margriet. De verdad se siente como así un apadrinamiento y más que eso, como pues que forman parte, que empiezan a formar parte de lo que estamos iniciando. Muchas gracias. Y muchas gracias, Mar, también. Bueno, pues ahora a mí me gustaría mucho hablar un poco más de las obras. Vaya. Sí, bueno, tenía pensado leer un poco las reseñas y hablar con Gabriela. Ah, claro, pero me está faltando, por supuesto, decir unos asuntos. Todo esto lo hemos hecho en el marco de un plan de intercambio que tiene 3 partes. Una es esta,
que es la publicación del libro, las lecturas dramatizadas, su asistencia a la Semana Internacional de Dramaturgia Contemporánea, que es un festival que lleva 14 años, que ha tenido gran importancia en la dramaturgia porque ha traído autores internacionales para acá y los ha puesto a dialogar con las comunidades teatrales locales ahora, porque lo han hecho en Guadalajara, ahora fue en Tijuana. Y bueno, ha sido muy enriquecedor poder ir allá, poder ver lecturas que se hicieron con actores y estudiantes de Tijuana, con directores de Tijuana. Y bueno, de eso les quería contar un poco. Entonces, bueno, esta primera parte ha sido la publicación del libro, la invitación al festival, las lecturas dramatizadas que estamos llevando a cabo en diferentes lugares. Fue una en la Gruta del Helénico, estuvo la lectura dirigida por Gabriela Ochoa, que es una directora del corazón de nuestra cultura teatral, que admiramos mucho. Y después, y bueno, y que además es parte del Azuli, entonces es normal que la admiremos, supongo, o es normal que sea parte del Azuli si la admiramos, algo así. Y luego hubo otra lectura en la Facultad de Filosofía y Letras. Ahí además se dio una clase magistral, la dio Rob de Graaf, de eso me gustaría hablar ahorita en un momento con él. En Tijuana y en el Helénico dio una clase magistral Jive Willems, entonces han estado en contacto directo con los estudiantes también, y estuvieron en esos corazones, ¿no? La Gruta, Facultad de Filosofía y Letras, o sea, el Colegio de Teatro. Hay una foto de Rob ahí entrando a la facultad y yo no me la creía, porque de ahí venimos muchos, ¿no? Ustedes también, Edgar Chillas viene de ahí, fue muy bonito que, pues sí, que fuera una de las sedes. Y la otra es la capilla, en donde está la lectura de hoy a las 7 de la noche. Es de Lot Feikemans el texto, dirigida por Boris Schumann y Cristian Magaloni. Y mañana también en la capilla a las 8:30, Hambre Vieja de Pierre Wittenbos, que tiene un elenco, está dirigida por Ricardo Rodríguez, que es no sé si lo conozcan, es un director con mucha imaginación, muy creativo, y tiene un elenco increíble. Está Concepción Márquez, Conchita Márquez, Farnesio Bernal, Patricio, se me fue su apellido, Castillo, gracias, y Diana Sedano. Entonces va a estar bien bonita, y es una obra además que trata de unos viejitos en los 80, ya en sus años octogenarios, o ¿cómo se dice? Sí, son octogenarios ellos, y están buscando la pasión en sus últimos días. Pero bueno, ojalá nos puedan acompañar hoy a la lectura en la capilla. En fin, regresando al punto al que iba, es que todo esto es la parte A de nuestro proyecto. La parte B es llevar a, lo que dijo Margrit, la embajadora, llevar a autores mexicanos allá, a Holanda. Estamos ya gestionando y viendo cómo las posibilidades de llevarlos. Y la parte C es un intercambio para jóvenes dramaturgos entre Holanda y México. Va a estar Cátedra Bergman, al parecer van a estar muy interesados, y bueno, ya estamos en las últimas, no son negociaciones, son como acuerdos, ¿no? Los últimos acuerdos con Cátedra Bergman en la UNAM, y bueno, eso por parte de México, y por parte de Holanda de Texts Made It, que es un proyecto muy lindo que se ha hecho allá en Ámsterdam un tiempo. Ya lo hicieron con Turquía y ahora lo vamos a hacer con México, y eso va a permitir a autores jóvenes, dramaturgos jóvenes, en pareja, crear un texto desde el principio en base a conversaciones con directores jóvenes del otro país. Entonces va a haber 2 parejas, y van a estar, o sea, bueno, 2 dramaturgos de cada lado, son 4 parejas en realidad, y va a haber estancias, residencias, y van a realizar todo un texto desde el principio, todo esto en colaboración con Cátedra Bergman, y al parecer también con el Festival de la Joven Dramaturgia, que es un festival que, bueno, que ha sido, de eso me gustaría preguntarle a Edgar Chillas a lo mejor al ratito, pero bueno, del Festival de la Joven Dramaturgia, pero después. En fin, esos son los 3 proyectos que tenemos por ahora de este intercambio, y pues esperamos que vengan más. Perdón. Ojalá nos acompañen las lecturas, hoy y mañana. Bien, pues primero, en realidad antes de leer fragmentos de la obra, a mí me gustaría, Alberto, que nos contaras
un poco tú, de cómo has vivido tú esto como traductor. Él tradujo la obra que se va que se va a presentar hoy en la capilla a las 7 de Lot Feikemans. Sí, a mí me parece que este proyecto, la traducción de estas obras, es un proyecto centrado en la cultura, en cómo se vive la cultura. Yo estuve viviendo en Holanda entre 1998 y 2003 y bueno, pensaba quedarme allá, después regresé aquí a México porque como Olinda tenía esta cuestión de yo antes de irme a Holanda ya hacía dramaturgia, de pronto llegué allá y mientras aprendía la lengua, pues no escribí más teatro y hubo un momento en el que sentí, bueno, pero ¿qué voy a hacer? No estoy escribiendo y realmente la herramienta que yo tengo es el español, aunque hable neerlandés, pues no tengo esas sutilezas del lenguaje. Y bueno, pues ya cuando me regresé, la mayoría de la gente me decía, bueno, tú aprendiste allá neerlandés o holandés, sí, ¿y de qué te sirve, no? Y entonces fue un poco como un largo tiempo desde 2003 hasta que conocí a Olinda, que yo sentía esta especie de hueco, ¿no? Un hueco porque una parte de mi cultura ya estaba en holandés, de mi historia, de mis recuerdos, de mis lecturas, de la vida. Entonces, cuando de pronto vino Olinda, que nos conocimos gracias a Edgar, otra vez, Edgar Chías está siempre en todo, ¿verdad? Sí. Y gracias a Edgar Chías nos conocimos y entonces, bueno, pues comenzó esta colaboración y me parece que fue lo mejor que pudo suceder, cuando menos para mí es lo mejor, porque se pudieron unir estas dos partes, ¿no? Yo me sentía un poco como escindido y andaba caminando por las calles hablándome a mí mismo en holandés, ¿no? Hallo, wat doe je hier? Oh, lekker, wat een lekker biertje. Entonces, bueno, hablaba en mi mente así escindida y cuando tuve la posibilidad de traducir el texto que se lee hoy, falsedad, bueno, para mí fue el descubrimiento de lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida, o que me gustaría hacer, ¿no? Es más bien como el deseo. Y además, bueno, pues esta selección de textos que fue leer decenas de textos. Leímos decenas de textos hasta encontrar estas obras y, bueno, fue indudable con las obras. Cuando leímos Freetown de Rob, bueno, mi entusiasmo es conocido por la gente que me rodea respecto a esta obra, y Texas, que es la obra que dirigió Gabriela, que se leyó el día viernes, ¿verdad? No, jueves en el Helénico. Debo decir, y esto lo voy a decir públicamente porque después no quiero que haya malos entendidos, yo le guardé mucho resentimiento a Linda porque yo quería traducir esa obra. Sí, era así, yo la quiero traducir. Cuando ella dijo que ella la iba a traducir, dije, bueno, está bien. Tú dijiste que yo escogiera y yo no sabía qué hacer y bueno... Es una obra estupenda, ¿no? Entonces eso es maravilloso. La que traduje, que fue Fals, bueno, es muy buena. De hecho, debo decir que ya hay gente que en este momento se nos acercó porque quiere ya los derechos de la obra. Así de buena es, ¿no? Sí, ya son en el caso de 2 y casi 3, entonces... Sí, entonces bueno... Pero quizá debas aclarar quién tradujo las otras dos, porque al empezar, ¿y que exactamente. las otras dos nadie las Las quería? otras dos, no, las otras dos obras estaban ya traducidas por Ronald Brouwers, un holandés que vive en España hace mucho tiempo, y entonces nuestra labor fue adaptarla al español mexicano, que fue el caso de Freetown, porque Rob tiene muchas cosas ya traducidas al español. Y bueno, pues ha sido un estupendo placer, y exactamente, a lo que iba es a que en el momento en que yo volví a México en 2003, pues ahí ya se hizo un hueco en mi cultura teatral, pero Olinda me acercó a estos textos y a estos autores, y bueno, la sorpresa ha sido mayúscula, el entusiasmo y el descubrimiento de otro mundo, ¿sí? Con la lectura que hizo Gabriela de Texas, yo tuve la experiencia estética, y de verdad no exagero, que tuve cuando escuché también en lectura dramatizada Noche Árabe. Fue de ese tamaño, es de... Aquí hay algo que no había sucedido hace mucho tiempo.
verdaderamente esa experiencia estética que uno está buscando en el teatro. Entonces, bueno, pues simplemente creo que es compartir el entusiasmo acerca de la labor y de la posibilidad de que esté además en el libro, ¿no? Es efímero, el teatro es efímero, pero tenemos el texto para que la gente también lo pueda leer y tomar algo de ello. Bueno, me parece muy buen momento para hablar de la lectura de Tesoro, Texas, para entrar en materia. Entonces, quiero preguntarle a Gibe sobre su experiencia de la lectura, además de dos lecturas, de la de Tijuana y de la de acá. Ik ga zo vertalen voor hem, dat het duidelijk is. Of ja, ik bedoel, maar je zal wel tijd hebben daarvoor. Dat bedoel ik. Ah, no entendieron nada. Le quiero preguntar de las dos lecturas, ¿no? De la de Tijuana y de la de acá. ¿Cómo ha sido su experiencia de las lecturas y además de la experiencia de conocer a todos, ¿no? Well, first of all, it's a really great honor to be invited to come to Mexico and that my theater work is translated into Spanish. Primero que nada es un honor poder estar invitado a venir a México y que mi trabajo se traduzca al español. And that I, as a playwright that no one has ever heard of in Tijuana or Mexico City, Que pues a mí nadie había escuchado de mí en Tijuana o en el DF, en la Ciudad de México. I'm able to show my work to an audience, Y to a poder new enseñar audience. mi trabajo a un nuevo público. That's wonderful. I'm so very grateful Eso to es be here. tan lindo, estoy muy agradecido de estar aquí. And it's very interesting to see a different theater culture working with my words, with my play. Y es muy interesante ver a otra cultura teatral trabajar con mis palabras y mi obra. And to see the differences and to see the similarities and to see where we can meet each other. Y That's de ver las wonderful. diferencias y las similitudes y ver en dónde nos podemos encontrar. And especially the Mexico City version of Tesoro, Texas. Y especialmente la versión de la Ciudad de México, de Tesoro, Texas. I really had a feeling that Gabriela, the director, understood what I was writing, Realmente tuve la sensación de que Gabriela, la directora, había entendido lo que estaba escribiendo. which is a wonderful sensation, and it's Que es una sensación increíble. to write something in an ocean further, it's staged and it works. Escribir algo y que sea puesto en escena. So I really have a very good experience here Así in que realmente tengo una muy buena experiencia he tenido aquí en México. very happy. Muy felicidad. Muy feliz. Ok, ¿cómo ves, Alberto? ¿Leemos la síntesis de Tesoro, Texas? Tesoro, Texas, de Gibe Willems. En una frontera entre Holanda y Texas esperan Oscar y su madre el cadáver del padre de familia. El hombre ha caído de las alturas de una ciudad occidental que da hogar a tantos y tantos suicidios. De la misma caída viene la mujer del guardia de frontera. Entre el polvo desértico camina de ida o de vuelta hacia el espejismo de un hogar. Entre el ácido humor y la poesía del dramaturgo Gibe Willems hablan muertos, vivos y todos los que por momentos sentimos estar a la mitad del camino entre esos dos extremos. Sí. Pues sí, esa es la síntesis de esta obra increíble. Y a mí me gustaría mucho invitar a Gabriela a subir tantito, a contarnos, aunque sea un poquito, de su encuentro con este texto y el montaje y cómo le fue. ¿Sí? No, véngase. A ver. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues para mí fue una experiencia muy... Me gusta mucho dirigir lecturas dramatizadas porque siento que te da la oportunidad de hacer una maqueta de la obra, ¿no? Una maqueta que no es nada más a nivel abstracto,
sino que lo pones en escena y entonces puedes observar la obra de cierta manera, que la lectura te permite. Este texto de Gibe es sumamente poético, como bien dice en la sintaxis. Es muy, yo diría que también es abstracto y es muy doloroso. O sea, es un texto que habla de la depresión, creo yo, de la depresión del ser humano contemporáneo, del vacío, de la insatisfacción. Y hay un cruce de personajes, pienso que no hay una línea anecdótica en sí, sino que es un viaje interior de los personajes que en ciertos momentos se encuentran. Ya sé que lo que estoy diciendo suena súper rebuscado y revuelto, pero la obra es muy fácil de seguir y al mismo tiempo es muy compleja, creo, todo lo que está diciendo. Entonces, bueno, para mí fue una experiencia muy grata. Ojalá la montemos, espero que no sea una de las obras que ella tiene. Bueno, eso. Me gustó mucho hacerlo. What I also really liked is that you found the humor in the play. So it's not only painful, but it's also funny. Sí. That's Sí, es cierto, no solamente es dolorosa, tiene un humor increíble, muy ácido, como que uno puede ir así a la llaga, ¿no? Poner el dedo en la llaga de lo que le sucede a los personajes y reírnos de lo que está sucediendo. Y eso lo hace, claro, por supuesto, eso lo hace una obra muy amena, ¿no? No es una cosa pesada y existencial únicamente, ¿no? Bueno, pesada no es. It's also thanks to your way of directing it. So thank you. Oh, thank you. Thank you. I love this. Sí, lo que decía Gibe es que lo que le gustó es que Gabriela pudo encontrar el humor, ¿no? Porque parece ser que es muy doloroso, pero ella fue capaz de encontrar el humor que él concibió dentro de la obra. Yo me estaba preguntando si alguna persona aquí estuvo en alguna de las lecturas que se han llevado a cabo hasta el momento. Ah, claro, ahí hay dos personas. No sé si alguien quiera comentar la lectura, ya sea de Teso, Texas o de Freetown. En realidad una de esas personas, voy a decirlo, es mi madre. Y el otro es Aldo, un dramaturgo joven que ha estado muy al pendiente y muy bienvenido. No sé si alguien quiera decir algo al respecto. No tiene que, no es obligación. No pasa nada. ¿Tú esperas el micro? Bueno, ¿sí les pasó? Sí, pásaselo. Es tímido, pero ya cuando empieza a hablar no suelta el micrófono. Pues creo que sí era como muy evidente esto que comentan, ¿no? De el humor. O sea, un poco fui con conocidos y comentábamos eso, de que, pues, es que dijeron que era algo muy doloroso lo que estaba pasando en Texas. Y era como muy gracioso y muy simpático. Y un poco estuve también en la charla que dio ayer Jimmy. Y es verdad, los personajes son muy pesados, tendrían que quedar muy gordos, pero al mismo tiempo eran muy entrañables como personajes. Y otra cosa que a mí me llamó la atención de Texas era cómo estaba la disposición. Es que de repente yo veía el texto que tenían los actores en la mano y la disposición en cómo estaba hecha era como muy, o como medio la pude ver, creo que era muy interesante, en tanto que esta frontera imaginaria, esta frontera que está entre Holanda y Texas, está también dividida textualmente, ¿no? O sea, un poco retomo lo que la mesa anterior que era de los antropófagos, que bueno, también es visualmente como tú planteas la dramaturgia, ¿no? También espacialmente dentro de la página. Y ya. Sí, bueno, pues gracias. Supongo que podemos
cerrar Teso, Texas por ahora o podemos leer un pedacito? ¿Qué hacemos? ¿Cuánto tiempo nos queda más bien? Porque quiero adentrarme en Freetown. Yo creo que vamos con rock. Sí, ¿verdad? Vamos mejor. Entonces, bueno, dejamos Teso, Texas por ahí. Texas. Texas. Y bueno, vamos a empezar con Freetown, que es la obra de Rob de Graaf. ¿Y por qué no empezamos al revés? ¿Por qué no empezamos entonces con mi madre? Que nos diga algo de que fue espectadora de Freetown, o bien de alguien más que haya estado por ahí. Es que nada más hubo 2 personas, una ya habló. ¿Quieres? No tiene que ser. Bueno. Mucho gusto, en México se acostumbra a repetir nombres, entonces soy Olinda Ortiz. A mí me impactaron mucho ambas obras y en el caso de estas mujeres en el África, que es el tema, vacacionando en África, me remonta mucho a la observación que hago como mujer entrando en la tercera edad, de las metamorfosis del rol de la mujer en el mundo, ¿no? El hecho de estas mujeres que van a vacacionar y a comprar una intimidad, una cercanía con un hombre, que dados los cambios en la cultura ya no están dispuestas a obtener por la vía del matrimonio tradicional, por ende están solas, viajan solas, se procuran esto, y cómo ellas se niegan a aceptar lo que implica tener esta intimidad, esta cercanía, ¿no? Y cómo a su vez o sea, implica en la pareja un ver qué conviene a la pareja y no quién es el dueño, o quién es el que trabaja, o quién es el que gana, o quién es el que decide. O sea, implica un esfuerzo de 2 partes el tener esta relación de intimidad. Y ellas no están dispuestas y se fugan a través de una vacación a tratar de obtener anualmente un ratito de esa cercanía. Y yo veo una crisis terrible en el mundo, en las parejas, en las mujeres, en cuanto a cómo construir estas necesidades tan básicas de intimidad, de cercanía, de acompañamiento recíproco, sin sacrificar lo que tradicionalmente ha sacrificado la mujer al ser ella el ama de casa y el marido el proveedor, y ser él el que toma las decisiones y ellas las que se someten, etc. Entonces sí me remonta mucho a esta escena que veo yo en el crecimiento de mis propias hijas, cómo generan una forma de vida enteramente distinta a la mía y cómo estoy yo ya en un capítulo del pasado. Y en este tenor me llamó mucho la atención por la discusión que hay ahorita en México sobre si la adopción de los gays o no los gays, que yo lo que le decía a mis coetarios es tiempo de que le demos puntos a los votos, menos puntos entre menor expectativa de vida, porque los que van a vivir las consecuencias de la adopción gay son los jóvenes, nosotros ya no vamos a estar aquí, ¿no? Entonces sí me remonta a realidades muy concretas de este México que estoy viviendo. Muchas gracias. Gracias, ¿no? Muchas gracias por tomarte el esfuerzo de reflexionar al respecto. Es que es muy raro darle el micrófono a tu mamá, pero gracias. Muy raro, la verdad que... Bueno, pero muchas gracias. Bien, a lo mejor además todo el mundo se quedó como... Un momento, porque no leímos una sinopsis antes. Me parece bien que la leamos. ¿Cómo ves? ¿La lees tú? Sí, la leo. Freetown de Rob de Graaf. A través de un agudo e implacable lenguaje humorístico nos presenta Rob de Graaf el mundo de Freetown. Un resort de la costa africana abraza en sus arenas a 3 mujeres holandesas, entre mojitos, aire acondicionado y la negra piel de hombre rociada de mar y esclavitud. Se enfrentan las holandesas al absurdo de las negociaciones éticas y morales en las que cae cualquier europeo frente a la experiencia del tercer mundo. Sí, sí, es una obra
muy aguda, con un gran sentido del humor. Y a mí me parece muy interesante que coloca a las mujeres de la Edad Media, ¿de la Edad Media? En la Edad Media, de mediana edad, en un resort y bueno, no, es que en realidad la sinopsis ya lo dijo. Ahora lo que yo quiero es preguntarle a Rob sobre su experiencia en México y sobre las dos lecturas que también vio, una en Tijuana y una aquí. Y bueno, él habla un poco de español, no sé en qué idioma lo quieras hacer. Prima, quiero decir, como lo ha ya hecho Ivo, que es un gran honor que mis textos son leídos aquí en público. Y es muy interesante ver una versión nueva de su texto, porque conocido ya la versión holandesa y el texto puede ser leído de otra manera. Y para mí fue interesante que la gente aquí, gente que ha reconocido el tema de digamos, comercio erótico, que me han dicho que aquí a México hay también mujeres que van a Cuba para cercar amor discreta. El modo de interpretar el texto aquí fue muy movimentado, ¿se puede decir? Con mucho movimiento. Con mucho movimiento. Sí, y con más grandes emociones que conocí de la versión holandesa, pero se puede hacer de esa manera también. Y para un autor es una cosa muy espléndida de ver versiones diferentes. Y no en mi libertad de decir que es un texto universal, pero hay cosas que en cada cultura existen, y la tensión entre tres mujeres que buscan, no necesariamente que buscan sexo, pero buscan intimidad, buscan compañía, y lo hacen de maneras diferentes. Fue interesante de ver el modo en que lo lee, eso se exprime aquí. Y para mí también la pieza se puede decir una pieza política que como hay la tensión entre tres mujeres y la tensión en el interior de cada mujer que busca una cosa que no puede encontrar. Y hay también la tensión, decimos, primer mundo, tercer mundo, si se puede decir así. Y para un autor de teatro el privilegio es que se puede decir cosas horribles y cosas muy casi racistas o casi extremas, porque son las mujeres que lo dicen, no soy yo. Pero para mí es interesante que son mujeres que de una manera son muy limitadas en sus ideas políticas y sociales, pero en otro momento son muy sensibles a los ojos buenos, para decir que para el mundo africano. ¿No? Entonces, no es
¿No es un persiflage? Sí, no es un No es un vestuario, es, si quiere ser también un discurso, decimos, real sobre las tensiones que existen en el mundo. Se habla en la pieza se habla de la comercialización del amor y que como el capitalismo es en su última fase, ahora también las emociones son cosas que se puede vender o comprar. Y a mí me parece muy interesante qué tipo de paralelos se hacen con la sociedad mexicana. O sea, además de que hay toda una temática universal de lo que estás hablando del tercer mundo y del primer mundo, del capitalismo en sus últimos momentos, creemos. Pero además está el tema de nosotros y ellos, que es el racismo y que es el clasismo. Y en México padecemos también de eso y es interesante verlo además porque estas mujeres son clase media de Holanda, con mucha educación, con muchas oportunidades y bueno, a ver, me voy a explicar. En Tijuana hubo una lectura en donde pusieron a estos personajes, cuando leyeron la obra, leyeron tal clasismo, que las representaron de manera muy como adinerada, pues serían pues las más fresas de nuestra sociedad, digamos. Y a mí me pareció curioso porque en Holanda esta obra no se representa así, cuando la lees te das cuenta que son mujeres de clase media. Y eso me pareció algo curioso. Entonces, ¿dónde está nuestro racismo? ¿Cómo lo representamos? ¿En dónde nos colocamos nosotros? Porque entonces en México el público estaba viendo a unas mujeres que igual no se identificaban con ellas, ¿no? Sentían, ellas son las fresas, las de allá. Entonces es completamente diferente. En Holanda las representas, somos más o menos como del mismo contexto, y cuando las miras diciendo cosas tan racistas y tan ácidas, te pones a reflexionar sobre ti, sobre qué es dónde está ese racismo en mí. Entonces eso fue interesante. En la lectura de aquí sí las pusieron de clase media. Sí, pero los personajes son adorables, que eso es lo que es maravilloso, que los tienes que amar, porque efectivamente son muy agudas, tienen esos tintes de racismo, pero son hermosas. Bueno, me refiero cuando abren sus sentimientos, y entonces no se genera una distancia, sino que las quieres, ¿no? Entonces eso es lo maravilloso. Yo creo que eso es algo que hay que valorar mucho del texto de Rob. Bueno, ya por último quería yo preguntarles a Rob y a Giver su experiencia específicamente en las clases magistrales con los estudiantes de Tijuana y de la facultad de acá. No nada más eran de la facultad y del helénico. Entonces ha habido como contacto con estudiantes para dramaturgo, que están estudiando para ser dramaturgos, estudiantes que algunos eran actores, y en Tijuana pues me parece que estaban en un nivel todavía indefinido del teatro. Ja, ik wil de vragen of jullie ervaring met de masterclasses in het specifiek, hoe dat in Tijuana en hier. Ik weet niet of er veel. It's great when a group of young people want to share experiences in theater writing with you. Es muy bonito cuando un grupo de personas quieren compartir experiencias del quehacer del dramaturgo. And for me, when I give a workshop or a masterclass, it forces me to think about how I try to shape words to shape the world. Y yo cuando estoy preparando una masterclass, me es muy importante preguntarme To shape words, to shape cómo the darle world. forma a mis palabras para darle forma al mundo. And to
to reflect on that with a group of young people is very, very educational. Y es muy, de hecho es muy educacional reflexionar sobre estas cosas con un grupo de personas jóvenes. Especially to talk about the people from different places, like Y especialmente porque fue en diferentes lugares, como en Tijuana, en la Ciudad de México, y dice Valencia porque también fue a España, también allá había una masterclass con la SURI. So it helps me understand a little bit more about my own work and I hope about the world. So Y me ayudó a aprender un poco más sobre mi trabajo y espero que sobre el mundo. I do think as well. And I agree with Jibbe that I think to teach for me is also to learn. And when you explain your own work and when you talk about the works of other writers. Estoy de acuerdo con Jibbe, para mí enseñar es también aprender. Y cuando y cuando platicas con otros autores, you become more aware of your own judgment or your own values or te your own haces más methods. consciente de tus propios prejuicios, tus propios valores y tus propios métodos. And as I don't write from a, and I think nobody does, but I don't write from a writing theory. To write as much has to do with intuition, with. Y como no escribo desde la teoría, sino más bien desde la intuición. And then it's interesting to. I had asked my students to, my students for one day, to write something in advance so I could discuss their own work. Porque, por ejemplo, en mi caso yo les pedí a los estudiantes mis estudiantes de un día que escribieran un trabajo para la clase. Y pude entonces discutir con ellos sobre ese trabajo en concreto. So for me, this is really a good thing about this academic situation, that you can discuss work. You don't talk about theories, you don't talk about methods, but you are very concrete. You talk about a text. Y para mí entonces fue muy valioso eso, no hablar tanto de teorías o de métodos, sino hablar del trabajo mismo en concreto, del texto que se estaba escribiendo. And well, my students, they were very polite and very friendly, so I had the illusion that they really learned something, but I'm not Pues sure. mis alumnos eran muy amables y muy amigables, y entonces tengo la ilusión de que, la ilusión de que les gustó, de que aprendieron algo. Sí, que aprendieron algo. Ok, pues bueno, les agradezco mucho a todos. No sé si alguien quiere decir algo o preguntar algo, no lo sé. No es obligatorio. Les agradezco mucho gracias a ustedes por estar aquí de la embajada y por todo el público cautivo o encarcelado en las sillas, ¿no? Se puede comprar el libro. Y claro, sí se puede comprar el libro, está con el Citru o con los textos de la capilla, que es la editorial. Les agradezco mucho también a Gabriela por venir y contarnos de su experiencia. Gracias por tomarte la molestia de venir. Muchas gracias a mi colega Alberto, mi cómplice. Muchísimas gracias Olinda por haberme dado esta experiencia de conocer a Rob y a Jibbe. Y bueno, llévense estos, ahorita se los paso por favor para que vean dónde va a ser la lectura de hoy y la de mañana y bueno, todo lo que se hizo. Algunas cosas ya pasaron, pero otras todavía están por venir. Gracias.